Buenas tardes a todos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de continuar este retiro de hoy en esta parroquia, al Padre por su apoyo y por su introducción, también al ministerio del Viñedo de Raquel, que han hecho posible que estemos acá también con ustedes, y yo personalmente apoyando mucho este ministerio de el Viñedo de Raquel, que ha dado un servicio tan grande para la iglesia. En esta reflexión voy a compartirles a ustedes centralmente sobre el suicidio, pero esto envuelve muchas otras cosas, porque envuelve en sí la vida. Y vamos a hablar de la vida, vamos a hablar del don de la vida y también de la fragilidad de nuestra vida, porque nuestra vida es muy frágil y al mismo tiempo pues es sagrada. Voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que en la palabra del Señor comencemos esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, desde el versículo 27, y dice: lucha por la fe. Lo que importa es que vosotros llevéis una conducta digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu, y lucháis unánimes por la fe del Evangelio, sin dejaros intimidar en nada por los adversarios. Esto será para ellos una señal de perdición y para vosotros de salvación. Tal es el designio de Dios, que os ha concedido a vosotros por Cristo, no solo la gracia de creer en Él, sino también de padecer por Él, sosteniendo el mismo combate en que antes me visteis y que ahora oís que sostengo. Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, y buscando todos lo mismo. Nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Para nosotros, la palabra suicidio representa algo muy difícil. En mi familia, un hermano mío se suicidó, y siempre cuando esto sucedió yo no estaba con Dios, estaba muy lejos de Dios. Sin embargo, unos 2 años después de eso fue que el Señor se me apareció en la selva en Colombia en un secuestro y cambió mi vida y me rescató. Siendo ya misionero, llevaba más o menos 3 años de misionero y estaba en Irlanda en una aparición de la Virgen en un pueblo que se llama Knock. Es una aparición
muy linda, muy especial, para la cual estoy escribiendo un libro hace tiempos que se llama El silencio de Enoc, porque es la única aparición donde no han habido videntes, ni ha habido un mensaje particular, aunque es un mensaje de un volumen inmenso en ese silencio, porque ocurre la aparición durante una hambruna en Irlanda, y los ingleses habían invadido Irlanda, les robaron todas sus propiedades y los convirtieron en esclavos, y se estaban muriendo de hambre, un pueblo católico, y fueron los protestantes los que hicieron eso. Entonces el padre de esa parroquia pequeña en ese pueblito celebró 100 misas para las almas del purgatorio, y el día que completó las 100 misas cerró su iglesia a eso de las 5 de la tarde y se fue. La puerta de la iglesia era una puerta de esas de barrotes de hierro, o sea, se ve hacia adentro. Y de pronto, no mucho después de que él se fue, apareció luz dentro de la iglesia. Y los vecinos se alarmaron pensando que el padre se había olvidado de apagar la luz y se acercaron. Pero lo que encontraron fue una aparición. Adentro de la iglesia apareció un altar con un cordero, y el cordero rodeado de ángeles en forma de círculo encima de él. Al lado derecho estaba San Juan el Evangelista con el libro de las Escrituras abierto. Al lado izquierdo estaba San José y la Virgen. La Virgen estaba en posición de oración, sus manos mirando hacia arriba. Esta aparición en medio de esa hambruna y de ese sufrimiento tan grande, le da el consuelo a ese pueblo tan católico como eran los irlandeses en ese momento, el consuelo de la presencia de Dios, pero no les soluciona nada de lo que estaban viviendo, no pasa nada. Además, nadie habla, nadie dice nada, es una aparición en silencio, pero es una aparición que dice mucho, y ya dentro de la mística y todo, pues hay mucho que hablar de eso. Por eso estoy escribiendo un libro, porque yo he tenido muchas experiencias a nivel místico sobre esa aparición. Pero lo que les quiero contar es que esa aparición tiene como cimientos las almas de purgatorio, porque fueron las 100 misas a las almas las cuales trajeron esta aparición al final como fruto de las misas, y se convirtió en un centro de intercesión por las almas, y muchas cosas han ocurrido allá a través del tiempo con las almas de purgatorio. Una de mis más grandes preocupaciones era mi hermano, quien se suicidó, porque una vez que yo entré en mi vida de misionero, pues ya pensaba mucho en él y decía, ¿qué sería de mi hermano? ¿No? Y mi hermano murió en pecado mortal porque él estaba alejado de Dios toda su vida, como yo también. Entonces yo mandé a hacer unas misas para el alma de mi hermano y le pedí al Señor que si Él quería, que me dejara saber qué pasó con mi hermano, si Él quería. Y bueno, pasó el tiempo y no pasó 3 meses, 4 meses con que el Señor me mostró que mi hermano se había salvado. Esto es una historia larga porque tiene que ver con mis antepasados religiosos. Tenemos en la familia muchos franciscanos y monjas clarisas por el lado de mi padre, y entonces todo eso estaba envuelto en la salvación de mi hermano. Y también mi hermano había sido monaguillo cuando era muy niño, como por 5 años, cosa que yo me había olvidado, porque cuando mi hermano era monaguillo, pues yo no tenía ninguna atracción por la iglesia a esa edad, aunque mi hermano era muy cercano a mí, porque solo nos llevábamos 1 año. Pero mi hermano fue monaguillo todos esos años. Luego también, como yo, estuve en la banda del colegio, y esa banda tocaba en las procesiones de la iglesia. Resulta que todas esas cosas, más lo de la familia,
todo esto se convirtió como en una grande bendición que traía él en su vida. Y todos nosotros tenemos lo que el ángel guardián me mostró a mí en mi experiencia como la economía del alma. Tenemos una economía y pues resulta que en esa economía mi hermano logra salvarse. Además que él, según entendí yo, se arrepintió en el momento de su suicidio. Porque lo que sucede con el suicidio es que el gran porcentaje de suicidas no están en los 5 cabales, en los 5 sentidos. Muchos están enfermos mentalmente, otros entran en un momento de desesperación y pierden su control. Es muy escaso el suicida que se mata con rabia y que comete el asesinato. La mayoría son inocentes de su suicidio, porque la mayoría entran en un estado de desequilibrio. Y para nosotros cometer un pecado mortal como ese, como es un asesinato, tiene que tener las 3 condiciones: tener la intención plena, la acción plena y conocer la causa plenamente. Hacerlo así, en esa forma, como nos enseña el catecismo, las condiciones para un pecado mortal. Si no se llenan esas 3 condiciones, no hay pecado mortal. Por lo tanto, la persona no es juzgada por el suicidio, será juzgada por las obras de su vida, que es otra cosa, ante el tribunal del Señor. Entonces, en otras palabras, la gran mayoría de los suicidas son inocentes del suicidio, no son culpables del suicidio. Anteriormente, la Iglesia no permitía que los suicidas fueran enterrados en Campo Santo, en un cementerio de la Iglesia. Tampoco se les podía celebrar una Eucaristía, no había rito funeral para ellos. Pero todo eso cambió. Ya la Iglesia acepta que ellos tienen una muerte que solo Dios conoce, que nosotros no podemos juzgar, y por lo tanto tienen el mismo derecho que todos para el rito funeral, para estar en Campo Santo, y esto todo tomó un nivel de justicia de Dios como debe ser, y así es. Así que en lo que se respecta al suicidio con relación al destino del alma, por mi experiencia personal con mi hermano y por todo lo que yo he aprendido, sé que nosotros en relación al suicidio no debemos asegurarnos de que esa persona por suicidarse quedó en graves problemas con Dios, porque no es necesariamente la verdad. Lo que sucede es que esa persona será juzgada de acuerdo a sus obras, de acuerdo a su vida. Y el suicidio puede ser lo último que aparezca ante el tribunal del Señor, porque de repente es el pecado menor de todos los pecados. Ahora, podemos entrar en otra dimensión con relación al suicidio. Y la dimensión más importante de esto es la vida. A nosotros se nos ha concedido el don de la vida, pero nosotros vivimos en un cuerpo que representa la muerte. Ustedes saben que vivimos en un cuerpo mortal y por eso, por instinto natural, tenemos una tendencia a la autodestrucción. Por eso existe el drogadicto, el alcohólico. Por eso existen pecados como la gula. Por eso existen tantas transgresiones contra Dios que atentan contra la vida. Por eso existen hoy, por ejemplo, tantos deportes suicidas, que son muy importantes, de mucho dinero, pero son suicidas. Ustedes saben, cada vez aparecen deportes más peligrosos y la gente los celebra esas cosas, y son prácticamente como una ruleta rusa. Estos deportes que son de excesas velocidades, excesas aventuras y riesgos, nunca se sabe si va a sobrevivir la persona que está haciendo eso.
O sea que, y todo mundo que observa esos deportes y que los admira, los apoya, los sigue y pagan harto dinero para ir a verlo, saben que esas personas están jugando la vida cada vez que lo practican. Entonces, hay en nosotros, por el pecado original, un instinto de autodestrucción. Ustedes se dan cuenta que a un drogadicto le dicen, esta droga te puede matar, y esto no lo detiene para seguir usándola. Al que fuma cigarrillos le dicen, esto te puede dar cáncer, te puede matar. Eso no lo detiene para seguir fumando. Yo he visto gente en el hospital que está grave por un cáncer en los pulmones, por fumar, y tiene ya abierto aquí un hueco, y ahí, con el descuido de los enfermeros, todavía fuman y les sale el humo por el hueco. Así es, porque continúan fumando lo que los está matando. Y así, tantos vicios, tantas cosas que nos traen la muerte. Obviamente que nosotros de por sí somos mortales y nos vamos a morir todos, pero es muy diferente vivir uno en obediencia a Dios y permitir que Dios haga su obra en nosotros y que nosotros muramos el día que Dios tiene determinado. Eso es obediencia al don de la vida. Y es una lucha, porque nosotros tenemos que luchar para ser obedientes. Tenemos que luchar para cuidar nuestra salud. ¿Cuántas cosas amenazan nuestra salud? ¿Cuántas personas van al médico y le dicen, no puedes seguir comiendo esas cosas que usted come porque lo van a enfermar más y se pueden morir? Y la mayoría de la gente no obedece, sigue matándose voluntariamente. Entonces aquí hay un elemento muy importante de entender. Resulta que una madre que está esperando un hijo tiene 9 meses de gestación y la madre espera que su hijo nazca normal a los 9 meses, para que no nazca prematuro, porque ya sabemos las consecuencias de un hijo prematuro. Nace con deficiencia de su sistema de las autodefensas, su sistema inmune, todas estas cosas, está disminuido en todo esto. Por eso muchos terminan en incubadora para que se le maduren los pulmones y etcétera. Son muchas las cosas que están envueltas en un prematuro. Entonces, la madre aspira a tener el hijo a los 9 meses. Ahora, nosotros tenemos un alma, y el alma es como ese bebé que está en el vientre de nosotros, en la carne. Y solo Dios sabe cuánto tiempo tiene que estar esa alma en esta carne para que esté preparada para entrar al mundo espiritual. O sea, en otras palabras, nuestra alma está en gestación, igual que el bebé en el vientre de la madre 9 meses, nosotros no sabemos. Miren, hay bebés que mueren a los 3 meses en el vientre de la madre. No estoy hablando de un aborto provocado, sino de lo que se conoce como una pérdida, que en realidad no es ninguna pérdida, sino que algunas almas tan solo necesitan estar en la carne 2 o 3 meses, o 5 meses, o 6 meses, y el Señor se las lleva. Ya están listas para entrar al mundo espiritual. Así de que si queremos saber lo que sucede con un bebé que supuestamente se perdió a los 3, 4, 5 meses, lo que sucedió es que es un alma que Dios ya se llevó preparada para entrar al mundo espiritual y solo estuvo ese tiempo en la carne. Ahora se pueden imaginar la bendición que eso es, porque eso es casi con seguridad que esa alma entró a la gloria del Señor, porque no tiene ningún pecado que la detenga para quedarse en cualquier otro estado. Así de que por un lado, ¿cierto? Por otro, hay personas que tienen un accidente y quedan convertidos como en vegetales y los dejan conectados en un hospital, y la mayoría de la gente está pidiendo que los desconecten, muchas veces por razones económicas, otras veces justifican
ese tipo de muerte simplemente porque no quieren que sufra y etcétera. Pero lo que sucede es que solo Dios sabe por qué esa alma debe permanecer todavía en ese cuerpo. No necesariamente actuando como normalmente actuamos, pero viviendo en esa carne hasta que esté lista para salir. Ahora, después de hablar de todo esto, entramos en otra parte que es muy complicada y es el demonio. ¿Qué quiere hacer el diablo? El diablo quiere que nazcamos prematuramente al mundo espiritual. Ustedes saben que nuestro nacimiento es el día de la muerte. Nosotros no hemos nacido todavía. Jesús le dijo a Nicodemos, hay que nacer de nuevo del Espíritu. Nicodemos no entendió, porque él no entendía ese lenguaje espiritual del Señor. Tanto así que le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre para nacer otra vez? Porque le pasó por encima esa realidad sobrenatural de lo que Jesús hablaba. Pero lo que habla él es que nosotros naceremos al mundo espiritual, a la vida eterna, cuando morimos de esta vida. Ahora, por eso es que el Señor insiste en que nosotros seamos fieles a Dios para que el día que partamos de este mundo, nuestro nacimiento sea la plenitud de la vida y no a la muerte eterna como es el infierno. El Señor tampoco quiere que vamos al purgatorio, porque es misericordia de Dios, pero Él quiere que lleguemos al cielo. Entonces el diablo se preocupa por hacer que nosotros atentemos contra nuestra vida, para aparecer prematuramente en el mundo espiritual, lo cual es muy grave porque pasaremos unas dificultades inimaginables. Les voy a dar un ejemplo. Usted estaba supuesto a vivir 70 años, pero usted entró en excesos en su vida, con la gula, con el alcohol o con el cigarrillo, o con excesos de cualquier clase que le disminuyen su salud, que atentan contra su salud. Y encima de eso, siempre, 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 el Espíritu Santo nos da señales durante nuestra vida de los peligros en que estamos. Siempre llega la voz de Dios que dice, cuídate o te vas a morir cuando no debes, te estás matando. Esto es lo que viene del cielo siempre. Llega por medio del médico o llega de alguna forma, pero siempre todos somos advertidos de los peligros que vivimos. Pero entonces, una persona puede entrar prematuramente al mundo espiritual que debía haber vivido 70 años y murió a los 50, a los 60. ¿Qué sucede? Que tiene que continuar el tiempo que le tocaba vivir acá, le continúa viviendo, pero sin el cuerpo material. Lo cual eso es un purgatorio. Estoy hablando de alguien que se salvó. Porque el que se condena, se condenó cuando muere y ya se condenó. Pero si no se condenó y se salvó, le toca continuar viviendo la vida terrenal sin poder actuar en ella, lo cual es muy grave. Un ejemplo, usted debía estar en esta parroquia, en esta charla hoy, pero usted se murió hace 2 años, 3 años por su desobediencia, porque atentó contra su vida, porque murió prematuramente. Pues aquí estará, pero usted no puede actuar ni puede ocupar el lugar que tenía que ocupar en esta parroquia. Aunque ustedes no crean, de repente usted considera su vida insignificante porque parece que como que usted no representa nada trascendental en la vida de nadie, ni en la suya misma, y no considera que su vida es importante. Pero usted no se puede imaginar lo importante que es su vida. Usted debe estar ahí donde está sentado en este momento, ocupando ese lugar. Y ese lugar es muy importante que esté ocupado, muy importante. ¿Por qué razón Jesús escogió 12 apóstoles?
Se necesitaban tener esas 12 personas ahí. Porque todo lo de Dios es jerárquico y tiene números exactos, todo lo de Dios. Porque Dios es un Dios de orden y todo es así. Entonces, el demonio quiere que nosotros desvirtuemos todo eso, que nada de eso nos importe y que yo vaya simplemente por mi voluntad, por mis apetitos, mis deseos, por mis caprichos, por mi voluntad humana, no, nada más. Y así me destruyo y así vivo en una vida que está autodestruyéndose. Entonces, precisamente la lucha nuestra como católicos, como hijos de la iglesia, como soldados de este ejército de Dios, es asegurarnos que nosotros velamos por el don de la vida que Dios nos otorgó, que lo respetemos, que lo cuidemos, que seamos obedientes y cuidadosos y que no permitamos que nada atente contra nuestra vida. En esa forma, nosotros somos vigilantes de la vida. Miren todos estos movimientos que hay en la iglesia hoy pro vida, entre esos el Viñedo de Raquel y muchos otros, 40 días por la vida, y hay muchísimos. Todos están velando por esto, todos están cuidando la vida, y cuidar la vida es demasiado importante. Los padres de familia que velan por sus hijos y cuidan de que sus hijos sean obedientes y no caigan en ningún vicio, en ningún exceso, están cuidando la vida. ¿Cuánta gente es irresponsable y conduce en la calle sin cuidarse de todos los peligros y tampoco sin cuidarse de los peligros en que ponen a los demás? Y todo eso es parte de un suicidio que la gente vive, de un instinto autodestructivo, del cual tenemos que cuidarnos, porque ahí trabaja el espíritu de la muerte. Ustedes han visto cómo los mafiosos y mucha gente del ocultismo le han hecho ese culto a la muerte. Y eso no es una coincidencia ni algo que brotó así nomás. Eso es satanismo, porque precisamente lo que Jesús hace en la cruz es derrotar la muerte. Por eso la palabra de Dios dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Perdiste tu poder, porque el Señor la derrotó en la cruz, a la muerte. ¿Y quién es la muerte? Pues la muerte es el pecado. ¿Y quién es el pecado? Satanás. Por eso no podemos hacernos ideas de que la muerte tiene algo bueno. La muerte es el enemigo de la vida. La muerte es lo contrario a la vida. La muerte es el infierno. La muerte es Satanás. La muerte es el pecado. Y eso hay que estar claros con eso. Porque de ninguna manera, en ninguna forma, le podemos hacer culto al demonio, a la muerte. No podemos hacer eso. Pero piensen que si yo soy desobediente y yo no me cuido y yo tengo desórdenes con pecados graves, le estoy haciendo culto a la muerte. Porque si yo estoy haciendo algo que me puede causar la muerte, ¿qué estoy haciendo? Estoy obedeciéndole a la muerte y no a la vida. Hay muchos ministerios que aparecen, algunos en nuestra iglesia, de alta peligrosidad. Todo lo que tiene que ver con el demonio. Hay mucha gente que inocentemente cae en grupos que parecen sectas y que parece que están aliviando a la gente y liberándola de demonios, y resulta que son sitios donde lo que reina es el demonio. Y mucha gente termina posesa, terminan obsesos, terminan oprimidos y con problemas espirituales graves porque entran en esos grupos de gente que están supuestamente liberando a los demás. Tenemos que tener mucho cuidado con estos ministerios en la iglesia para no caer en peligros con el demonio. Mucha gente se suicida por entrar
a prácticas así, porque los demonios los embargan, los atormentan, los obsesionan y terminan quitándose la vida. Ustedes saben que parte de los peligros que hay con la Ouija, por ejemplo, que la Ouija es una práctica espiritista. Muchos jóvenes ingenuamente creen que eso es un juego, porque incluso venden la tabla Ouija en los almacenes de juegos para niños. Es algo totalmente diabólico que hagan eso. Entonces es accesible a los niños y muchos juegan con eso sin darse cuenta que están jugando con la muerte, porque muchos quedan posesos y no se dan cuenta hasta muchos años después. Y cuando menos piensan, pues los espíritus empiezan a actuar contra ellos. Aparecen con voces que les hablan y que les dicen que se maten o que maten a otro, y empiezan a vivir todo este desequilibrio y todas estas obsesiones, y esto ocurre por una práctica, por practicar espiritismo. ¿Y cuántas personas también llegan a tener estas confusiones mentales y espirituales, emocionales, por una lectura de cartas, por una limpia, por cualquier medicina alternativa, por quién sabe cuántas otras cosas que trae el ocultismo, la brujería, la hechicería, el chamanismo, todos estos ismos, la santería? Todas estas prácticas pueden llevar a la persona al suicidio, porque de los primeros ataques del demonio contra una persona que está contaminada es inclinarla a matarse, es lo primero. Hay muchos estados de depresión que son causados por prácticas de la nueva era, como el yoga, el reiki, feng shui y el tai chi y tantas otras prácticas. Y esto llega a tomar la persona en su espíritu y la pervierte, la contamina hasta el punto que la domina y la lleva a la muerte. Pasa muchísimo, hay muchísimo testimonio de eso. Otro enemigo inmenso que tenemos nosotros que lleva a mucha gente al suicidio son las redes sociales. En las redes sociales hay mucha invocación satánica, hay mucha invocación mágica que muchos jóvenes practican simplemente por aventura, por curiosidad, por irresponsabilidad, porque ven a otros que lo hacen y como un juego entran a hacer invocaciones. Y estas invocaciones son reales, son absolutamente reales y pueden causar daños radicales en la persona y lo pueden llevar a esos extremos. Muchas veces encontramos que el suicidio es algo absurdo e inexplicable porque esa persona era normal, actuaba normal y de un momento a otro se quitó la vida. Hay muchos y yo conozco muchos personalmente que han padecido de problemas mentales como depresiones, obsesiones causadas por realidades de desequilibrio mental, problemas químicos del cerebro que nacieron así, con deficiencias. Y llega un momento en que no resisten más y se matan, pero sabemos que esa es una muerte que está fuera de la conciencia plena del que se mató, porque llegó a un momento de alta desesperación por su enfermedad y por lo tanto no se puede considerar como un suicidio, porque es una muerte causada por una enfermedad mental, es algo muy diferente. Entonces, porque realmente la palabra suicidio, si queremos ser exactos, se aplica únicamente para aquel que se quita la vida a propósito, con pleno conocimiento y quiere hacer el daño. Y esto es muy escaso que ocurra. Son muy pocos los casos así. La gran mayoría son por un extremo de desesperación, un extremo de desequilibrio, un extremo de angustia y de confusión. Así llega a ese estado una persona. Miren ustedes cómo en la guerra muchas personas se suicidan cuando están viviendo torturas, cuando están viviendo amenazas espantosas. Cuando yo estuve secuestrado,
Supe de muchos secuestrados que se suicidaron, se mataron. Por ejemplo, la forma de matarse es que salían corriendo y sabían que los iban a matar si corrían, y así se suicidaban, porque ya no aguantaban más las torturas psicológicas, físicas, la desesperación, todo, y se mataban, se hacían matar. Y esto es un estado de desesperación. Por eso, si usted tiene en su familia o en su vida alguna experiencia que tiene que ver con el suicidio, no se olvide que lo que dice el Padre Pío a una madre que le habló de un hijo que se tiró de un puente, y él le dijo: usted no sabe lo que pasó entre el puente y el agua, ¿no? Y esto es lo que sucede en el momento de la muerte, porque el alma, a pesar de que el cuerpo ha muerto, el alma toma su tiempo para salir del cuerpo. Y hasta que el alma no se desprenda del cuerpo, no entra en la justicia. Y en ese lapso, toda alma tiene una iluminación de la conciencia. No importa cómo haya muerto, usted en ese lapso puede arrepentirse, puede pedir misericordia e irse hacia Dios. Sabemos también que hay gente que muere con un corazón maleado de incredulidad y de maldad, y que a pesar de tener una iluminación de conciencia, no se arrepienten y se retiran y rechazan a Dios. Esto es verdad. En el infierno hay mucha gente, y yo lo puedo testificar porque yo lo he visto. Y esto suena muy extraño, pero es verdad. Y lo van a escuchar en mi testimonio después de esta charla. Les voy a contar mi experiencia con Dios. Pues miren que hay algo importante que tenemos que entender. El demonio siempre está buscando eliminarnos de alguna forma, para que nosotros no alcancemos a entrar a la gloria de Dios. Sabemos que estamos en la prisión del pecado. El Señor descendió del cielo para ayudarnos a caminar de regreso a la gracia que perdimos con el pecado original. Cuando Él se fue, ascendió al cielo y nos dijo: me voy a prepararles un lugar. Donde yo estaré, ahí estarán ustedes, si me obedecen. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, no nos olvidemos de algo importante. El Señor descendió hasta nosotros, y cuando se fue, ascendió. Eso quiere decir que estamos abajo. Este es el mundo caído. Aquí estamos en las tinieblas. Ahorita no podemos ver las tinieblas, porque por gracia de Dios, mientras estemos en este cuerpo material, tenemos una luz temporal que es lo que nos ha dado la ciencia, como estos bombillos, estas lámparas, el sol, las estrellas. Esto es una luz que tenemos solo cuando estemos en el mundo material. Una vez que el alma salga del mundo material, en el momento en que muere este cuerpo, el alma ya no es iluminada por los astros ni por estas lámparas, queda en la total oscuridad. Y la única forma para que esa alma salga de las tinieblas donde vivimos es si tiene la luz de Dios en su corazón, que es una vida recta, una vida de Dios, y en ese momento de la muerte comienza a elevarse y a salir de las tinieblas. Hay almas que se elevan tanto que entran a la plenitud de la luz, al cielo. Otras que se elevan un poco más, que quedan en el purgatorio. Pero la meta es a elevarnos. Y para elevarnos tenemos que darle alas al alma. Y las alas del alma solo crecen con el amor de Dios, con nuestra fidelidad a Dios. La religión sola no nos ayuda a crecer alas. Usted se puede convertir en la persona más rezandera, en el primero en misa, en venir todos los días a misa, pero eso no le da alas. Las alas crecen con el amor, las alas crecen con la obediencia a Dios,
con el cambio del corazón. Así crecen las alas que nos van a llevar a Dios al final de esta vida. Y es importante que estemos conscientes de eso, de que es ahora, hoy, que tenemos que entender lo importante que es el tiempo que Dios nos da. Cada día que nos da es una oportunidad para cambiar, para convertirnos, para ser mejores personas, para crecer en el amor, para entender que tenemos que cambiar este corazón y que no podemos estar pendientes del cambio de los demás, sino estar pendientes de nuestro cambio. Yo no puedo convertirme en un testigo de la vida de los demás. Yo debo convertirme en el testigo de mi propia vida, porque es mi responsabilidad de llevarle esta vida a Dios al final de esta vida. Además de que mi responsabilidad es que mi vida sea un faro de luz que inspire a los demás a que obedezcan a Dios y que vivan en orden. Porque cuando uno ve que alguien lo puede hacer, lo inspira a uno, porque entonces uno sabe que uno también lo puede hacer. Porque es el ejemplo que le damos a los demás. No hay nada más lindo que ver una persona que está en orden, que es obediente, que ama a Dios, que respeta al prójimo, que busca el bien de todos, que todos los demás son primero, como decía la palabra que leímos, y que nosotros entendemos lo importante que es el espíritu de servicio, servicio incondicional. Yo siempre digo, una madre buena se levanta primero que todos y se acuesta de última y nunca se queja. Nadie sabe ni cuando está enferma. Y cuando muere, usted abre la ventanita del ataúd y tiene una sonrisa así de grande. Porque murió dando, murió hasta morir dando. Y el que da tiene gozo. El que da vive alegre. Sin importar las dificultades, las tormentas de esta vida, lo que pase en esta vida, el gozo de dar no se quita con nada. Una persona que da siempre es alegre. La persona que no da siempre está esperando recibir y siempre vive miserable, porque nunca recibe lo que quiere y por lo tanto está frustrada, decepcionada, herida. En cambio, el que da y da sin condición, nadie lo puede herir, porque nunca está esperando que le den nada, porque se levanta a dar y se acuesta dando y se muere dando, y por lo tanto nunca espera nada. Nadie lo puede decepcionar, nadie lo puede herir, nadie lo puede ofender, porque se levanta a dar. Y este es el don espiritual de la vida. La verdadera vida de Cristo en nosotros es la capacidad que tenemos, la valentía de darnos sin interés, darnos. Y así nunca estaremos frustrados. Siempre tenemos el gozo del darnos, el gozo del amor. Por eso Jesús decía, yo vine a servir, no a ser servido. Es un ejemplo perfecto. Él no esperaba que nadie le sirviera a él. Él vino a servir y de eso se preocupaba, de servirle a todos. ¿Y a quién vamos a imitar? Tenemos que imitar a nuestro divino Maestro Jesús. A Él debemos imitar. Y Él vino a dar. Y nosotros debemos aprender a dar. Y en esa forma cuidamos de nuestra vida y de la vida de los demás. Voy a cerrar con una lectura de la palabra. Y les voy a leer del libro del Eclesiastés, en el capítulo 9, desde el versículo 13. Sabiduría y necedad. También he visto otro acierto bajo el sol, y grande a juicio mío. Una ciudad chiquita con pocos habitantes. Llega un gran rey y le pone cerco, levantando frente a ella potentes empalizadas. Se encontraba en ella un hombre pobre y sabio, que pudo haber salvado la ciudad gracias a su sabiduría, pero nadie paró mientes en aquel pobre. Y yo me digo, más vale sabiduría que fuerza, pero la sabiduría del pobre se desprecia y sus palabras no se escuchan.
Mejor se oyen las palabras sosegadas de los sabios que los gritos del soberano de los necios. Más vale sabiduría que armas de combate, pero un solo hierro echa a perder mucho bueno. Una mosca muerta pudre una copa de ungüento de perfumista. Cuenta más un poco de necedad que sabiduría y honor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por el don de la vida y glorificamos a Dios porque estamos acá y tenemos vida todavía para reparar, para enmendar nuestro camino, para ayudarle a otros a que se salven, para contribuir a la economía de la salvación, que es llevarle muchas almas a Dios. Amén.